En la presentación de Emilio, de Mauro, de Gonzalo y de David, mencionaron el tema planificación. Hay un común denominador de las 4 intervenciones que me precedieron. Es decir, elaborar un diagnóstico, para lo cual precisamos contar con datos, ¿sí? Analizar experiencias de casos exitosos, locales e internacionales, diseñar alternativas para pensar cómo resolver ese problema, un análisis costo-beneficio. Los que dirían planificar tendrían razón. También creo que tendrían razón los que dirían hay que coordinar, ¿sí? Digo, hacia arriba, con el Ministerio de Salud de la Nación, que pueda aportar recursos y generar sinergias en el marco, por ejemplo, del Consejo Federal con otras provincias afectadas por el problema. Es un problema muy de las áreas metropolitanas, pero también es importante coordinar hacia abajo con los municipios o departamentos de la provincia que tienen un grado de capilaridad, un grado de territorialidad que ningún gobierno provincial tiene, más la coordinación con organizaciones sociales, más coordinación también, ¿por qué no?, por supuesto, con el sector privado. Y tendrían razón quienes hablan de coordinar, como también tendrían razón quienes hablan de comunicar. Algo mencionó David en su presentación de hace unos minutos, comunicar internamente para marcar la prioridad del tema en la agenda del Ministerio de Salud de esa provincia, ¿sí? Y para dar sentido a las acciones. La comunicación es importante no para contar todo el tiempo buenas noticias, no es importante para mentir o para construir relatos vacíos de contenido, sino para dar sentido, para focalizar, para construir legitimidad. Comunicación interna, pero también comunicación externa, ¿sí? Una campaña de prevención, por ejemplo, para evitar que el virus siga propagándose. También tendrían razón los que proponen comunicar, como también tendrían razón los que proponen asignemos recursos presupuestarios, sino, como dicen los españoles, es carta a los Reyes Magos, ¿no? Un decálogo de buenas intenciones, pero si no tenemos presupuesto para una política de lucha contra el sarampión, ¿sí? No podemos ir muy lejos. También tendrían razón, ¿sí? Y David lo mencionó, los que dicen monitoreemos y evaluemos las acciones para saber qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, ¿sí? Para ver cómo podemos mejorar, para rendir cuentas, porque en última instancia estamos usando fondos públicos financiados por todos los ciudadanos. También tendrían razón, ¿sí? Cualquiera de ustedes que me dijera tenemos que usar la tecnología, que ha sido uno de los ejes de las intervenciones del día de hoy, ¿sí? Es más, alguien podría decir, generamos un algoritmo, ¿sí? Para identificar zonas de mayor probabilidad de brote a partir del análisis en tiempo real de casos reportados, a partir de datos que vienen de la densidad de la población, por ejemplo, de personas vacunadas con 1 y 2 dosis, de consultas médicas, ¿sí? Y con este algoritmo alimentado por datos podemos prevenir, optimizar recursos, etc. Digo, Mauro y Gonzalo hicieron mención a este tema. Otros podrían decir, y también tendrían razón, necesitamos el compromiso de los funcionarios públicos, porque en última instancia todas estas acciones, todas estas herramientas van a poder ser posibles siempre y cuando tengamos compromiso de los funcionarios públicos. Emilio y David fueron en esa dirección en sus presentaciones. Y no solo compromiso público de directores, coordinadores o jefes de departamento, también compromiso público de lo que la literatura conoce como la burocracia de nivel de calle, los que están en contacto directo con, ¿sí? los ciudadanos y el personal de hospitales provinciales, hospitales municipales o de los centros de atención primaria, que insisto, digo, están en el frente de combate, ¿sí? En contacto directo con las personas afectadas por este virus. Y entonces todos tendrían razón, y creo que todos tienen razón, y seguramente si alguien aporta algún otro elemento como el tema normativa, también tendría razón. ¿A dónde quiero ir con esto? Bueno, quiero ir a la importancia que tiene para mí una mirada integral para el fortalecimiento, no solo del análisis de nuestras administraciones públicas, sino también de la gestión de nuestras administraciones públicas. Yo soy de los que creen que, así como las organizaciones públicas necesitan más y mejor uso de estas herramientas, funciones, procesos y recursos para fortalecer sus capacidades de gestión, también el mundo académico necesita más y mejores análisis del uso
de estas herramientas, funciones, procesos y recursos para entender qué es lo que pasa y cómo mejorar las organizaciones públicas. Y acá es donde entonces me parece hacer hincapié en la importancia de una mirada más integral, una mirada más articulada entre estas diferentes cuestiones que fueron apareciendo: la planificación, la gestión presupuestaria, la coordinación, la comunicación, la transparencia y la rendición de cuentas, las tecnologías digitales, en particular la inteligencia artificial, el empleo público. Insisto, cuestiones que están en la cocina del aparato estatal, porque como bien sabemos no hay buen gobierno, no hay buenas políticas públicas. En este caso no hay buena política de salud si no tenemos una buena administración pública. ¿Sí? Y en ese sentido me parece que es crucial trascender fronteras y pensar en las interrelaciones entre todos estos temas, para evitar análisis aislados, dispersos o segmentados, y construir puentes analíticos, construir puentes de gestión entre todas estas herramientas, recursos y procesos que están detrás de la imperiosa necesidad de fortalecer nuestras organizaciones públicas. Para los que les gusta el fútbol, a mí me gusta el fútbol, siempre recuerdo una bandera de la hinchada Independiente, ¿sí? No soy Independiente, pero recuerdo una bandera de la hinchada Independiente que decía algo así como: traigan vino que copas sobran. ¿Sí? Independiente es el equipo de Argentina que más Copa Libertadores ganó en la historia. Hace más de 40 años ganó todas las Copas Libertadores, pero es el equipo que más Copa Libertadores ganó. Después hubo otra bandera de un equipo mucho más chico que decía la inversa, ¿no? Digo, traigan copas que vino sobran. Bueno, en esa línea, a mí me gusta decir algo así como que traigan generalistas, que especialistas sobran. Digo, necesitamos más miradas integrales, no todólogos, ¿sí? No gente que habla de todo sin saber de nada, pero necesitamos gente que construya puentes entre los especialistas en planificación, con los especialistas en evaluación, con los especialistas en tecnologías digitales, con los especialistas en empleo público, con los especialistas en monitoreo y evaluación, con los especialistas en gestión presupuestaria, con los especialistas en comunicación. Precisamos en nuestras administraciones públicas directores de orquesta. Un director de orquesta, si se me permite la metáfora, ¿sí? No es especialista en el piano, en la guitarra, en el violín y en el saxo, pero conoce los fundamentos básicos de cada uno de estos instrumentos y es el que decide cuándo interviene cada uno. Es el que genera diálogos entre los músicos y la partitura para que el ciudadano, en este caso el público que está escuchando el repertorio, escuche música y no escuche ruido. Se necesitan directores de orquesta, gente que tiene esta mirada integral del funcionamiento de la administración pública. Por 3 razones se necesitan. Primero, y lo decía Mauro al comienzo de su presentación, porque tenemos cada vez más problemas complejos y multidimensionales, los famosos problemas retorcidos que señalaba Mauro, que no entienden de jurisdicciones, ¿sí? Que no entienden de sectores ni entienden de especialidades. El problema del sarampión, por ejemplo, digo, es un problema de salud, claro que sí, pero también es un problema de educación, campaña para concientizar sobre la problemática, pero también es un problema social vinculado a la desigualdad y a la pobreza, y por supuesto también es un problema que está vinculado con la economía. La problemática de la inseguridad, la problemática ambiental, son problemáticas que, insisto, ¿sí? No entienden de jurisdicciones, ni de sectores, ni de especialidades. También me parece que precisamos agudizar esta mirada, porque yo soy de los que creen que nuestra forma de pensar las organizaciones y también nuestra forma de trabajar en las organizaciones públicas ha cambiado mucho menos que la realidad. La realidad va por el ascensor y nuestra forma de pensar las organizaciones públicas, y muchas veces la forma de trabajar en las organizaciones públicas suele ir por la escalera. Y no podemos pretender que la realidad se adapte a nosotros. Entonces, la integralidad me parece que es una condición necesaria si queremos poner en sintonía nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar con la complejidad de los problemas públicos que estamos enfrentando. Y en tercer lugar, vuelvo sobre esta paradoja, ¿no? Un ámbito académico y un ámbito de la gestión con muchos especialistas que dominan campos específicos, que conocen como nadie su dominio elegido, pero que necesita cada vez más trascender esas fronteras para abordar esta complejidad de los problemas actuales a partir de la interconexión
de los campos. Un poco en broma, un poco en serio, yo suelo hablar de el experto ignorante, ¿sí? El especialista que tiene la capacidad para entender como nadie probablemente un tema, una herramienta, una función, un recurso, pero no puede dialogar o generar puentes con otras personas, con otros especialistas que también tienen mucho para aportar para fortalecer la administración pública. Y mencionamos al principio, a partir de esta historia del sarampión, las diferentes funciones, herramientas y recursos que se necesitan buscar interrelacionar para mejorar en este sentido. Ahí es donde yo quiero ubicar el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Que no es un fenómeno nuevo. De la década del 50 venimos hablando de inteligencia artificial. Ya ocupa un lugar relevante en la década de los 60 en la agenda de las ciencias de la computación. Ya en la década de los 90 una computadora le ganó una partida de ajedrez al entonces campeón mundial Garry Kasparov. El primer chatbot es de 1964, ELIZA. El primer chatbot conversacional es de 1964. Digo, no hay nada nuevo detrás de los algoritmos de la inteligencia artificial. Lo novedoso tiene que ver con un tema al que hicieron mención quienes me precedieron en el uso de la palabra, que es los datos. Sobre todo el Big Data, ¿no? Los grandes volúmenes de datos que alimentan algoritmos y que están detrás de un montón de servicios que despliega el sector público para mejorar la calidad de los ciudadanos, ¿sí? Gonzalo hizo mención al tema de la movilidad interurbana a partir de los casos de Ginebra y de Barcelona. Mauro hizo mención al tema de los sistemas de alerta temprana en el ámbito educativo para predecir deserciones escolares, y así podemos seguir listando un montón de herramientas que se están utilizando inclusive en Argentina para luchar contra el contrabando aduanero o para mejorar o para hacer inteligencia fiscal. Y ahí aparecen los desafíos, ¿sí? Vinculados a la ciberseguridad, que también se mencionó, a la privacidad y protección de datos, que también se mencionó, el desafío de los sesgos, ¿sí? Que muchas veces terminan discriminando a pequeñas y medianas empresas en licitaciones públicas o a mujeres cuando tienen que concursar para puestos de alta dirección pública. Hay mucha, o mejor dicho, hay poca transparencia algorítmica. Los algoritmos no son infalibles y, como bien sabemos y nos dice el derecho administrativo, los actos públicos tienen que poder ser justificados. Y cuando se delega en algoritmos, muchas veces no se puede justificar por qué se toman las decisiones que se toman. No estoy inventando ningún problema, simplemente estoy diciendo, o estoy mencionando, o pensando en casos que ya han sucedido en la Unión Europea y en Estados Unidos, que son los que van a la vanguardia en este tipo de tecnologías. De todas las interrelaciones, un poco en sintonía con el título de esta jornada, a mí me gusta siempre hacer hincapié en el tema inteligencia artificial, gestión de las personas. Un dato contextual no menor es el servicio civil en América Latina, en muchos países de América Latina, en muchas provincias, estados de América Latina, en muchos municipios de América Latina, el servicio civil es una especie de talón de Aquiles, ¿sí? En donde hay enormes déficits y desafíos en materia de ingresos por concursos, en materia de capacitación, en materia de desarrollo de carreras, en materia de salarios y en materia de evaluación del desempeño de las personas. Sobre esos desafíos aparece ahora el tema de la inteligencia artificial y la pregunta es ¿dónde entra el científico de datos o el auditor de algoritmos en un contexto en donde hay escasez de profesionales, porque además el mercado está muy globalizado y alguien hoy puede estar viviendo en la ciudad de San Juan y trabajar para Shanghái o trabajar para alguna empresa del Silicon Valley en Estados Unidos, siendo un ingeniero en inteligencia artificial o un licenciado en ciencia de datos. Sí, o sea, faltan profesionales y tenemos un mercado muy globalizado. Los datos de las cámaras de inteligencia artificial y de la cámara del software lo que nos dicen es que hay entre 10.000 y 12.000 puestos vacantes por año en estas áreas vinculadas al desarrollo de la tecnología. La falta de competitividad salarial, ¿sí? Que es algo crónico entre el sector público y el sector privado y que se agrava, ¿sí? Como bien decía Mauro, en el campo de la tecnología. Convenios colectivos que están pensados más para el siglo XX que para el siglo XXI en el sector público, y las motivaciones de este tipo de profesionales que probablemente no quieran hacer una carrera en el Estado, ¿sí? Que quieran entrar y salir, y hay que pensar en cómo flexibilizar esa carrera pensada más para el siglo XX que para el siglo XXI para hacer atractivo el ingreso
de estas profesiones en el sector público y que no se termine generando una especie de cuello de botella que es muy probable que se genere. Finalmente, ¿sí? Y llevo 16 minutos y ya me extendí uno más de lo que tenía pensado. Yo quiero traer un tema que se mencionó y le quiero dar un poco de énfasis, que es la dimensión política de todo esto. ¿Sí? Muchas veces desde las universidades o desde las organizaciones de la sociedad civil estamos muy involucrados y muy metidos en las cuestiones técnicas, ¿sí? Pero hay que tratar de evitar ser fundamentalistas o talibanes de lo técnico. La realidad no es tan ordenada como una presentación en un conversatorio o un artículo en una revista científica y exige entender esa lógica del poder que mencionaba Emilio al principio de este conversatorio, ¿no? La arena política basada en intereses, valores, tensiones, restricciones, diferentes horizontes temporales entre la política y la burocracia, para simplificar groseramente y utilizando el concepto weberiano de burocracia y demás elementos que son constitutivos de la tarea de gestionar organizaciones públicas. Creo que sin incorporar y darle peso a esta dimensión política en el análisis, se corre el riesgo de caer en miradas excesivamente normativas y prescriptivas, creyendo que todo lo controlamos, pero que están muy alejadas de la realidad. Acá paro 17 minutos, espero no haberlos aburridos. Muchísimas gracias por la atención, por mantenerse ahí. Gracias a la Universidad Católica, gracias a David por la invitación, gracias a los colegas que me precedieron en el uso de la palabra y a todos ustedes que están presencial y virtual por permitirme compartir con ustedes una serie de ideas en esto de cómo fortalecer nuestras organizaciones públicas. Muy bien, de esta manera damos por finalizado.